Hola, soy Melanie Alexa Torres Pérez. Hoy es día 18 de mayo del 2023 y voy a hablar sobre si los ciudadanos mexicanos están preparados para la consulta pública en comparación a otros países en los que también existe. Puedo dar una pequeña introducción sobre lo que es esta problemática. Nos menciona que la consulta pública ha existido en México desde hace un tiempo y es con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía respecto a un tema en específico, debido a la necesidad que se debe de fortalecer en el país. Por ejemplo, el presidente la ha ocupado en tiempos anteriores. Esta consulta puede ser convocada por el gobierno federal, estatal o municipal, así como por organizaciones de sociedad civil. Me planteo si realmente México es un país en el que se pueda aceptar la consulta pública como lo es y se pueda llevar a cabo. Y si México cuenta con las condiciones para poder realizarla. En México no se tiene un carácter vinculante. ¿Qué quiere decir? Que si una consulta pública sale en sentido negativo, por ejemplo, si se hizo una consulta pública para revocar el mandato del presidente y el presidente no está de acuerdo con eso, pues el presidente no tiene por qué seguir el resultado que salió, ya que, como menciono, no es de carácter ni vinculante ni obligatorio. En la descripción del problema podemos encontrar la falta de educación que tenemos como sociedad y la falta de educación que ha proporcionado el gobierno, al no tener una materia o una asignación que nos cuente y que nos desarrolle por qué es importante estas actividades para nosotros como sociedad y por qué debemos de tener una participación activa y no tomarlo como algo a la ligera. A través de la formación de valores, comenzando por el hogar y la familia, se, se debe de inculcar este ámbito político, ¿verdad? O sea, desde nuestra casa se nos debe de enseñar el por qué debemos de participar y se debe de reforzar con lo que se nos debe de enseñar en la escuela. Nuestro fundamento teórico lo podemos encontrar en el artículo 36 de nuestra Constitución Política y nos menciona, en el artículo 36, perdón, son obligaciones del ciudadano de la República, en su fracción 3, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señale la ley. ¿Cuál es la población a la que se está atendiendo en este problema? En este caso, abarca toda la población, exceptuando a los servidores públicos, ¿verdad? Porque son hacia ellos a quien uno debe de juzgar en esta consulta pública. Por otro lado, ¿cuáles son los beneficios que se tiene para la comunidad? En la comunidad, eh, estas consultas públicas mejoran y fortalecen la comunicación que debe de existir entre el gobierno y el ciudadano. ¿Por qué? Porque se busca la justicia y la libertad de expresión que uno como ciudadano, como gobernado tiene. Se busca ser escuchado por parte de las autoridades. Algunas áreas de oportunidad, y como menciono, es, por ejemplo, las comunidades marginadas o las comunidades menos favorecidas. Por ejemplo, no se tiene la misma libertad de expresión o la misma oportunidad para, para destacar de una ciudad relevante a una comunidad que esté en la sierra, que no tenga los mismos medios de comunicación. Los resultados esperados con este proyecto es que se imparta más sobre la consulta popular y consulta pública. ¿Cómo se puede lograr esto? Esto se puede lograr a través de
los objetivos que se plantean. Un objetivo planteado hacia, hacia la falta de educación, o sea, ¿cómo lo podríamos combatir? Sería promocionando el conocimiento de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y el desarrollo de competencias para la resolución de conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos atacar el, la ignorancia que tenemos promoviéndolo en las escuelas, haciendo y culturalizando es, esta acción y este recurso a través de la escuela en los sistemas educativos básicos, medio superior y superior, ya que muchas veces, aunque seamos estudiantes universitarios, desconocemos totalmente para qué nos sirve una consulta pública. ¿Cómo se podría o cuál objetivo sería para la participación ciudadana? Sería a través de evitar actos de corrupción y garantizar el buen funcionamiento de los programas sociales, todo esto con la participación y monitoreo de la sociedad civil. Pues esto a todos nos corresponde, ¿verdad? Evitar actos de corrupción, saber y decir la verdad, participar conforme a lo que nos pide la ley. ¿Cómo se podría lograr estos objetivos que se proponen? Primero que nada, opinar sobre las políticas en seguridad pública que se está ejecutando. Segundo, evaluar el funcionamiento, proponer acciones que incentiven a la participación ciudadana. Aunque esto pues es una obligación de nosotros, se debe de incentivar, pero uno debe de saber que es una obligación como ciudadano. Llevar a cabo consultas ciudadanas sobre la materia, qué nos gustaría qué se debe de implementar para que sea más conocido. Realizar foros de dudas para personas que tal vez desconocen del tema, e impulsar mecanismos de comunicación e intercambio de ideas entre el gobierno y la sociedad civil. Ok. ¿Cuáles son los resultados esperados a partir de los objetivos que acabo de mencionar? Pues espera que estos objetivos sean adquiridos por la sociedad para una mejor cultura de la legalidad. A través de las actividades planteadas y metas propuestas se deja una guía para que conforme el tiempo pase, se vayan aplicando al momento de hacer una consulta pública. Por otro lado, se busca que el gobierno dé a conocer a través de campañas, medios informativos, redes sociales y demás medios, lo que implica y conlleva realizar las consultas públicas y cómo estas son un medio de expresión al que tiene derecho la sociedad. Esto se debe culturalizar desde la educación básica hasta las personas de la tercera edad. A mí en lo personal me gustaría que esto se hiciera a través de la SEP, que lo implementaran como una materia más o en materias de ética, mm, que nos enseñaran a través, o sea, y con el ejemplo de manera práctica cómo se hace una consulta pública. No sé, que podría ser que cada 2 meses se implemente que las escuelas deben hacer una consulta pública, los niños deben de participar, los alumnos, los adolescentes, en qué les gusta, qué no les gusta y qué promueven para que su escuela funcione de una mejor manera. Los riesgos a los que se encuentra eh, la consulta pública es cambiar la falta de educación en México y aumentar la participación ciudadana en las consultas públicas puede conllevar una serie de riesgos políticos, económicos y de seguridad, entre los cuales destacan la resistencia política, la polarización, que es la discusión sobre el tema y que puede generar conflictos en distintos grupos políticos y sociales, y la inestabilidad. Si el cambio no se gestiona adecuadamente, puede provocar inestabilidad política y generar incertidumbre en el futuro del país. ¿Cuáles son los riesgos económicos? Los costos.
para poder implementar esto como materia, quiere decir que va a conllevar costos, ¿verdad? Costos de libros, de cursos, pero para mí es una inversión que se hace, no es un costo. El impacto en la economía. Si los recursos se destinan principalmente a estos esfuerzos, puede afectar la inversión en otros sectores de la economía y tener un impacto negativo en el crecimiento de México. Claramente se debe de priorizar, ¿verdad? Pero sí se le debe dar un incentivo a este tema, porque no es una cosa que se debe de dejar a la ligera. Siempre como ciudadanos debemos de conocer cuáles son nuestros derechos y cómo los podemos hacer saber hacia nuestras autoridades. Los riesgos de seguridad es la vulnerabilidad a la violencia. ¿Cuál puede ser un ejemplo de esto? Sencillamente que esté la casilla y llegue un grupo armado a la casilla a violentar a las personas. Mm, Dificultades para implementar políticas. La violencia en el país puede dificultar la implementación de políticas y programas para mejorar la educación y la participación ciudadana. Una vez, pues, mencionando todo lo anterior, em, puedo concluir que este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces y en la mayoría de los sexenios, los presidentes no hacen nada por conocer qué es lo que la sociedad opina, o en algunos otros casos, ¿verdad? Los congresos o cosas así, para, para una ley, ¿no? Se preocupan, yo creo que por los intereses propios o no tienen en cuenta los intereses tanto de las comunidades como de las comunidades marginadas o las minorías. Me parece que debe haber una fuerte relación y acompañamiento para aprender, tanto de gobierno como de la ciudadanía. Si el gobierno pone las medidas y las oportunidades para que uno pueda conocer más sobre el tema y la sociedad no apoya, ahí es cuando también puede haber un declive. Como comento, debe haber una estrecha relación entre los dos para que esto pueda funcionar. Me parece un tema muy bueno y que se debe atender para que en un futuro se tomen en cuenta totalmente las opiniones, tengan carácter vinculante o no, pero se conozca sobre las opiniones, reflexiones y necesidades que tenga la sociedad.